Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase magistral de esta semana. Vamos a hablar de sedimento, partículas sedimentarias, transformación del sedimento en roca y finalmente vamos a hablar de rocas sedimentarias. Cada una pues va a tener sus temas. Y vamos a hablar del concepto de sedimento. Proviene del latín sedimentum, un depositado. Son materiales que son productos del intemperismo o de la meteorización, que son acarreados a un sitio y depositados en otra parte, como sedimento, no consolidado, y que pueden seguir meteorizándose más para formar suelo y transformarse en roca sedimentaria. Puede ser de dos tipos: el tipo de sedimento de tipo detrítico, consta de partículas sólidas compuesta por granos de minerales o fragmentos de rocas. También se le conoce como clastos, liberados durante el intemperismo o la meteorización. Entonces hay un sinónimo de detrito, grano o clasto. Y también pueden ser de origen químico, compuesto de minerales formados de los materiales disueltos durante la meteorización química. Entonces digamos que esta clasificación, si estos son los detritos, los granos o los clastos, y esto era lo que pasaba en la roca cuando estaba expuesta al ambiente salino y se meteorizaba a nivel químico, son el origen prácticamente de los dos tipos de rocas sedimentarias que vamos a encontrar, o las grandes clasificaciones. Entonces aquí tenemos cómo es ese proceso de sedimentogénesis, donde yo tengo la área fuente de una roca preexistente que es expuesta al ambiente y expuesta a esos agentes que producen meteorización. Meteorización química o meteorización mecánica. De allí, en la química se van a generar unos minerales arcillosos, que también pueden ser por procesos químicos que pueden generar o mecánicos. Podemos tener grava, arena o limo y partículas de tamaño arcilla. Resulta que en el proceso químico hay unos iones y compuestos en solución que van a generar un transporte. A su vez, aquí voy a tener también un transporte. En la parte de la meteorización química, aparte del transporte, voy a tener una precipitación de la solución y algo de estos químicos utilizados por los organismos para generar una depositación, sedimentos de origen químico. Después del transporte, en este caso de aquí, voy a tener una depositación de sedimentos detríticos, granos o clastos. Voy a tener una litificación en ambas partes y voy a tener, después de estos procesos, la roca sedimentaria química, por ejemplo las calizas, o una roca sedimentaria detrítica, por ejemplo las areniscas. Dos fenómenos que pueden ocurrir, cada uno generando un tipo de roca sedimentaria. Vamos a hablar un poquito de la composición. Puedo tener desde granos minerales, donde hay una gran cantidad de sílice o dióxido de silicio o de cuarzo, nombre de sedimento siliclástico, o por ejemplo de calcita, carbonato de calcio, o nombre de sedimento carbonático o carboniclástico. Fragmentos de rocas, si son varios fragmentos que pueden tener polimícticas, que son de una composición variada, o clastos. Vamos a tener una división de esas partículas sedimentarias por tamaño, donde yo voy a tener que el diámetro mayor a 2 milímetros serán gravas, entre 0,6 y 2 milímetros serán arenas, entre 0,04 y 0,06 serán tamaño limo, y menor a 0,004 será tamaño arcilla. De la clasificación geotécnica un poco corta de estas partículas sedimentarias, vamos a tamaño de una fracción gruesa, se puede observar a simple vista con el uso de una lupa. Voy a tener la fracción grava y la fracción arena. La grava consiste generalmente en fragmentos de roca o clastos. Y una fracción fina se observa con el uso de una lupa de gran aumento o con microscopio. Tendré la fracción limo y la fracción arcilla, la combinación de los dos que sería lodo. Y entre la arena y estas otras dos fracciones son principalmente grandes minerales individuales. Vamos a ver qué pasa de esa transformación de sedimento en roca que se necesita. Entonces va a tener primero una acción de unos procesos de una geodinámica externa. Gracias a esos agentes exógenos, que son principalmente, como lo hemos mencionado, la atmósfera, el viento, el agua, el hielo y los seres vivos, van a generar unos procesos estáticos y unos procesos dinámicos.
Los estáticos voy a generar la meteorización, pero de los dinámicos voy a generar una erosión, voy a generar un transporte y voy a generar una sedimentación. Entonces vamos a hablar de esos procesos estáticos, meteorización, intemperismo, que ya lo vimos en la primera parte de esta clase magistral, que básicamente, en resumen, consiste en la alteración in situ de las rocas expuestas a la intemperie por acción de agentes geológicos externos o exógenos. Entonces depende, obviamente, como lo mencionamos, de factores climáticos, la composición mineral, que va a estar unido a ese mineral, que si ese mineral, por ejemplo, si es con enlaces de, o está compuesto de oxígeno y silicio, como ya hemos mencionado, desde la segunda clase magistral, que en la corteza tenemos esos en abundancia, ese oxígeno y el silicio, resulta que esos enlaces son muy fuertes. Por tanto, cuanto mayor sea su proporción en mineral, mayor será la resistencia a la meteorización. Una roca enriquecida de cuarzo que solo posee estos dos enlaces será mucho más resistente que una roca rica en olivino. Las rocas y minerales resistentes se meteorizan más o menos dependiendo si se pueden llamar de minerales sensibles o serie de Bowen. Esto es lo que yo les comentaba en la primera parte de la clase del día de esta semana, que esto lo hemos visto un poco con las rocas ígneas, donde mostraba que hay unos minerales que, dependiendo de que si la temperatura va disminuyendo, se van enriqueciendo esos magmas con unas composiciones químicas, y a la final, cuando ya ese magma se enfría, está enriquecido con otra composición química. Esto se ve muy direccionado con esa posibilidad de ser resistente. Entonces, yo tengo aquí estos minerales que se cristalizan a elevadas temperaturas, pero resulta que estos, al ser los primeros, son menos resistentes. Al último, cuando ya baja la temperatura, tengo unos minerales que son con una composición rica en silicio, serán más resistentes. Hablábamos que la meteorización habían tres, aquí solamente pues menciono como las dos iniciales, que es la física y la química, ya sabemos cuáles son esas. Y vamos a siguientes procesos que son ya no estáticos, sino procesos dinámicos. Los materiales meteorizados pueden sufrir dos procesos: ser separados del lugar de la meteorización por la acción de algún agente, esos exógenos, a partir de un proceso que se llama erosión, y un proceso dinámico que va unido, que será el transporte. Quedarse en el lugar de origen también puede ser colonizados por los seres vivos, mezclarse con materia orgánica procedentes de esa actividad, transformarse a nivel químico para generar el suelo. Ese es el otro proceso dinámico. Gracias a quiénes son esos procesos dinámicos, quiénes son los que me ayudan a hacer esos procesos dinámicos o ese dinamismo en el sistema. Pues van a ser el viento, el hielo, la gravedad del agua, lo que hemos siempre mencionado. Entonces vamos a empezar con ese primer proceso dinámico, que es la erosión, que son procesos externos que dependen de la energía solar y que son consecuencia de acción de la atmósfera, de la hidrosfera y de los seres vivos. Entonces, la erosión es el resultado de la movilización de estos materiales que se ha desgregado por la meteorización. La causan los agentes geológicos, como ya lo hemos mencionado, externos, y depende del tipo de clima y la naturaleza y disposición de las rocas. Entonces yo puedo empezar a tener un sistema de vientos donde van a empezar a arrancar material, y de ese arranque voy a tener un proceso obviamente de deformación de esa superficie inicial, es decir, un proceso de erosión. Ya sabemos qué son esos agentes, pero dependiendo de ese agente voy a tener un tipo de erosión especial. Entonces la lluvia será erosión fluvial, los ríos y las corrientes fluviales, erosión fluvial, oleaje y corrientes marinas, erosión marina. Si es, por ejemplo, la gravedad más el agua, flujos de masas y deslizamientos por saturación de agua y gravedad. De estos flujos de masas y deslizamientos vamos a tener nuestra clase de fenómenos de remoción en masa, se verá en el tercer corte. Vamos a tener un agente que es el hielo, será una erosión glaciar, y un agente que es el viento, será una erosión eólica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la erosión del viento, el movimiento del viento ejerce fuerzas de fricción y levantamiento sobre las partículas de suelo, desprendiéndolas, transportándolas y depositándolas. Entonces digamos que aquí está la acción del viento, y esto es lo que hace cuando hay una partícula o generas impactos, puede generar rodaduras, puede generar saltación o puede andar en suspensión. La erosión por las gotas de lluvia. Cuando la gota de agua impacta el suelo desnudo, puede soltar y mover las partículas a distancias realmente sorprendentes. Entonces, por ejemplo, la caída de una gota puede generar un golpeteo, un desprendimiento y un esparcimiento. En el caso de una erosión laminar,
que sería esta imagen de aquí, las corrientes superficiales de agua pueden producir el desprendimiento de estas capas más superficiales del suelo en un sistema de erosión en capas que se pueden profundizar. Entonces yo tengo esa erosión liminar gracias a la lluvia. Esa lámina de agua puede correr si hay una pendiente importante y arrancar esa parte superficial del suelo. Las erosiones en surco, muy dado a partes donde ya hay una horizontalidad, es una concentración de flujo en pequeños canales o rugosidades, que serían estas de aquí, que se profundizan hasta pequeños canales formando una serie de surcos generalmente semiparalelos, que sería esta parte de acá. Erosión por afloramientos de agua, que es muy parecido. Esto es relacionado con las aguas subterráneas, que pueden percolar el agua y caminar o andar o transportarse a nivel del subsuelo y generar este tipo de elementos que en etapas bastante avanzadas pueden generar que se desprendan los techos y generar erosiones internas y erosión en cárcavas. Erosión en cárcavas sería esta de acá. Los surcos pueden profundizarse formando canales profundos. Estos pueden ser la continuidad de este de acá, o la concentración de un sitio determinado en una corriente de agua importante, generando canales y lagos profundos, llamados cárcavas. Cada cárcava pues se va a profundizar, va a tener unas características, va a tener una zona de garganta y va a tener ciertos materiales por donde se está profundizando el hecho de que está transportándose agua allí. Erosión en cauces de agua, erosión lateral y profundización. Esto está muy relacionado con las corrientes y los ríos, que es migración lateral o ampliación lateral de su zona y de su parte de su llanura y de inundación. Esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos geomorfología. Erosión por oleaje. Las olas, pues también, aunque estos también los vamos a ver en geomorfología, digamos que el oleaje también va a generar esas olas que tienen un sistema especial de movimiento, pueden producir desprendimiento y transporte de partículas. Y la erosión en masa, los deslizamientos, obviamente, digamos que dependiendo de ciertas condiciones, voy a tener la posibilidad de que grandes materiales puedan ser transportados debido a una cantidad de agua que puede estar en el subsuelo y moverse. Ya tenemos esos procesos erosivos, pero de la mano va el proceso de transporte, que es el traslado de los materiales erosionados desde la erosión hasta su depósito en una cuenca de sedimentación. Este transporte lo llevan a cabo esos agentes, esos mismos agentes. Podemos tener dos tipos de transportes: transporte selectivo, es decir, que va a seleccionar esos materiales que van a ser transportados por esa masa, y es decir, voy a seleccionar las gravas, voy a seleccionar las arenas, voy a seleccionar las arcillas. Lo llevan a cabo el viento y el agua, teniendo el agua más capacidad de transporte. La capacidad de transporte de los ríos depende de su pendiente y su caudal. Esto lo vamos a ver un poquito más, como les digo, en geomorfología. Entonces, ¿cómo será esa forma de selectivo? Muchas veces también unido al peso del material o la densidad del material. Puedo tener en suspensión, que son los materiales menos densos, por flotación, por saltación, voy a aumentar la densidad del material, por rodadura, por reptación y por disolución, que sería el último si se disuelve. O sea, aquí estaría como sería el material o ese tipo de transporte. El transporte no selectivo, no hay selección, simplemente arrastra el material que se tenga. Tenemos transporte, por ejemplo, en las zonas de los glaciares, donde está este tipo de transporte. Es muy, desde el punto de vista geológico, es uno de los que más transforman los ambientes en las zonas de alta montaña, donde puede encontrarse nieve o niveles donde ya el agua está en congelación. El otro es el transporte en torrentes, que son cursos de agua de régimen intermitente. O sea, una vez, dependiendo si hay mucha posibilidad de transporte por agua, se pueden generar. En épocas secas ya no existen. El flujo no es continuo. Se forman en zonas en grandes pendientes por el deshielo de un glaciar o cuando se producen abundantes precipitaciones. Entonces, dependiendo de esto, voy a tener una posibilidad de tener una cuenca de recepción, arroyos que reciben esa agua, en canal de desagüe, y el material aquí, cuando se cambia la pendiente y se vuelve plano, aquí es donde yo voy a poder tener la posibilidad de depositar. Todo esto es un transporte no selectivo. Cuando la sedimentación
ya pierde la capacidad de transporte, porque ya no existe ese favorecimiento de la gravedad, se deposita. Ahí ya existe el proceso de depositación y sedimentación. Generalmente se producen en zonas hundidas de la superficie terrestre llamadas cuencas sedimentarias. Yo tenía ese proceso de erosión inicial, transporte, pero ya aquí ya no hay favorecimiento de la gravedad, tengo que depositar. Entonces, dependiendo de esto vamos a tener diferentes tipos de sedimentación. Una sedimentación detrítica. Cuando yo le hable de detritos, siempre va a estar asociado a la generación de detritos, de clastos o de granos. Se origina cuando se produce un depósito de minerales sólidos arrastrados por un agente geológico. ¿Quiénes son esos minerales sólidos? Esos granos, que ha perdido su energía en el medio y por tanto su capacidad de transporte. Pueden ocurrir con la pérdida de capacidad de transporte, sea instantánea, por ejemplo cuando se funde el hielo en un glaciar, o cuando, por ejemplo, cuando es constante, progresiva en lo que son los ríos, en una corriente de río. Obviamente estas formas de depositación originan las rocas sedimentarias detríticas, que ya empiezo a introducir, que es uno de los tipos de rocas sedimentarias que existen. Entonces, por ejemplo, en el cauce de un río, yo puedo tener aquí la zona de alta montaña, donde yo puedo, inclusive si dependiendo del caudal y todo, podré tener, y además una pendiente alta, tendré la capacidad de transportar bloques grandes. Cuando yo ya voy disminuyendo la pendiente, voy a tener la capacidad de transportar arena, pero ya cuando estoy llegando a unas zonas mucho más planas y poca energía, simplemente lo que se va a depositar son limos y arcillas. Otro tipo de depositación y sedimentación es la depositación química. Se produce como consecuencia de reacciones químicas que provocan las precipitaciones de sales que han sido transportadas en disolución. Recordemos que hay una meteorización química, que es la meteorización por disolución. Estas reacciones pueden ser debidas a variaciones en pH, de temperatura. Esto genera las rocas carbonatadas, calizas y dolomias. Una sedimentación de tipo evaporítica. Se trata de un caso especial donde la sal soluble se precipita. Se genera en climas áridos. De esta forma se originan en unas calizas también los yesos y la halita, la sal. Y la sedimentación y depositación de origen orgánico se produce por la acumulación de restos de seres vivos, como son los exoesqueletos, los caparazones, formados por carbonatos, y algunas rocas carbonatadas también pueden estar presentes allí, y se transforma poco a poco, en el caso de ambientes con poco oxígeno y mucho humus, se transforma poco a poco en carbón o petróleo. Entonces, dependiendo de esos tipos de transporte, de erosión, sedimentación y depositación, voy a tener, por ejemplo, ambientes sedimentarios, que dependiendo de donde yo esté, es donde puede acumularse esos sedimentos, cuando se caracteriza por condiciones de físicas y químicas y biológicas. Entonces, los ambientes sedimentarios importantes, donde actualmente se está generando todos esos sistemas, todos esos fenómenos actuales, serán ambientes continentales, ambientes transicionales o mixtos y ambientes marinos. Entonces aquí tendré los continentales, los lagos, el desierto, el río, los glaciares, los deltas. La playa y los deltas son mixtos o litorales, donde ya también planicies costeras, las playas, y los marinos, marino talud continental, marino profundo, arrecifes en márgenes continentales. Estos serán mis ambientes sedimentarios. Entonces aquí tengo un resumen. El continental serán estos sistemas principales: fluvial, desértico, lacustre, glacial, vulcanoclásico, que ya vimos que generan un tipo de transporte especial. Un transicional o mixto deltaico, lagunar, estuario, playa, barreras de arena, planicie de mareas. Y uno marino, plataforma carbonatada, plataforma siliciclástica, abanico submarino y planicies abisales. Eso, cuando yo estoy hablando de la roca, digamos que nosotros los geólogos podemos, inclusive si tenemos un fragmento de la roca, poder llegar a predecir inclusive cuál fuera ese ambiente sedimentario, gracias a que determinar y detallar qué minerales son los que lo componen. Por ejemplo, en un abanico aluvial yo voy a tener se llaman arcosas, que son areniscas ricas en feldespatos, material de origen deltaico. El delta es como donde ya termina el río a entrarse al mar, a desaguar al mar,
genera como unos brazos, eso se llama un delta, está rico en fragmentos de roca. Un material que es una arenisca cuarzosa o una arenisca rica en cuarzo, muy posiblemente sea un origen de playa. O, por ejemplo, si yo tengo areniscas arcillosas, arcillolitas, grahuacas, que se conocen así, que ya les voy a explicar qué serán esas, serán abanicos marinos profundos. Ya después de que sufrió meteorización, que fue el primer paso, después de sufrir erosión, después de sufrir transporte, después de sufrir la depositación, para que se genere la roca sedimentaria, tengo que llegar a hacer una diagénesis y litificación, o tiene que existir eso. En términos, el término diagénesis, dia, cambio, génesis, origen, es un término colectivo para los cambios químicos, físicos y biológicos que tienen lugar después de la depositación del sedimento, así como durante y después de la litificación. La diagénesis se desarrolla desde condiciones superficiales hasta profundidades en las que la temperatura alcanza los 250 grados centígrados y la presión puede llegar hasta 1 kilobares. Esta cifra puede variar para algunos autores que están estudiosos en este tema. Más allá de estos umbrales se dice que tiene lugar metamorfismo. Metamorfismo de la generación de rocas metamórficas. Esa será nuestra siguiente clase magistral. Entonces aquí yo tengo ese proceso de generar diagénesis, sería hasta este renglón de acá, a una cierta presión y a ciertas temperaturas y profundidades. Entonces, ¿qué factores influyen sobre ese proceso diagenético? Es decir, cambiar la forma química, la composición química, el origen, todo. Entonces, tipo de roca sedimentaria, textura, composición, porosidad y permeabilidad. Característica de los cuerpos sedimentarios, ambiente sedimentario y clima. Tipos de organismos y procesos biológicos van a influir en la diagénesis. Tiempo geológico de residencia, profundidad, temperatura, presión, propiedades de las aguas, del agua intersticial, porque el pH, el redox, sales disueltas. Yo puedo tener aquí mi arenisca, ¿qué le está pasando? Esto se llama una arenisca, o unos granos mejor, de arena sueltos. Cuando yo empiezo en su proceso, ¿qué le está pasando para generar mi roca origen, mi roca sedimentaria en ese proceso diagenético? Entonces, los procesos de diagénesis, compactación, existen estos. Compactación, cementación, recristalización, reemplazamiento, disolución y autigénesis. Entonces aquí está la descripción de compactación, colapso de los espacios vacíos, poros, producto principalmente de la presión. Puede ocurrir compactación mecánica, física o química, incluyendo una deformación o reorientación de los granos. Crecimiento en el caso de la cementación, que esto es igual que en el caso de hacer un concreto. Los agregados serán mis granos y el cemento, después de que se mezcla con el agua, se endurece y aglomera. Y ahí es donde yo tengo mi material como roca artificial. En este caso es lo mismo, cementación. En este caso no le estoy agregando cemento Portland, sino que ahí internamente la madre naturaleza permite el crecimiento y precipitación de minerales en los poros. Puede ser de origen primario o secundario. Vamos a hablar de la recristalización, disolución seguida de precipitación, que involucran cambio en los tamaños de los cristales originales. Reemplazamiento de un mineral, se crece un mineral químicamente diferente al otro, de otro mineral preexistente. Disolución, aquellos que interacción por los fluidos intersticiales pueden migrar. En el caso de la sal, lo que les mostraba yo, que el agua puede entrar, soltar el cloro, soltar el sodio y se lo lleva inmerso en el agua. Eso es la disolución. Y la autogénesis, crecimiento de minerales en el sitio. Entonces, la diagénesis incluye un proceso que se llama litificación, que se refiere a los procesos mediante los cuales los sedimentos no consolidados, o sea, los sueltos, se transforman en rocas sedimentarias sólidas. Litos, piedra, fic, acer. Los procesos básicos de litificación son la compactación y la cementación. Entonces, yo tengo que compactar y después cementar. Tengo los fragmentos de rocas sueltos, donde yo los pude acumular, los voy a compactar y en ese proceso de compactación van a pasar cosas internas y voy a generar algo que los pueda cementar, que los pueda unir. Este proceso consiste, este proceso de compactación como tal, que sería el primero, es la pérdida de volumen de sedimento y la reducción de porosidad, producto de esa sobrecarga y esfuerzos tectónicos en el caso de generación de rocas sedimentarias. Obviamente conduce inicial a una pérdida de agua que satura los sedimentos y a un incremento en el empaque de los granos.
Esto está unido a esa presión litostática, por ejemplo. Y se va a generar un reordenamiento simple, reduciendo esa porosidad. Las partículas son forzadas a apretarse y reducir los poros. ¿Qué quiere decir? Que yo en ese proceso de compactación, cuando yo tengo aquí el material, yo tengo unas dimensiones que por el peso de todo lo que está encima de ella, lo voy a apretar y voy a generar un volumen menor. Para generar ese volumen menor, voy a generar esto, voy a generar presiones. Obviamente, dependiendo de lo que yo esté aprisionando, hay unos minerales que pueden ser blandos o son flexibles o una deformación dúctil, como por ejemplo son las micas, y otros que no van a poderse aplastar, sino se van a fisurar y se van a fusionar, son los que tienen un comportamiento mecánico un poco más mayor que una mica que es flexible. Entonces aquí tengo un proceso de menor compactación a un proceso de mayor compactación. Entonces aquí yo tengo en este caso el proceso donde yo tengo los granos. Los grises son cuarzos, estos azulitos grises más oscuros en los feldespatos, estos serán los fragmentos de roca, estos serán las micas. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a compactar. La mica que es flexible se puede como deformar en medio de estos dos, ¿sí? Pero este es más duro, este menos duro, este se fisura. Después del siguiente paso, lo que yo hago es que este material rocoso, fragmento de roca, no tiene la misma dureza que estos granos de cuarzo. Lo que hace es como fusionarse, aplastarse y deformarse. La mica se deforma aún más. Este mineral, que es el feldespato, se aprisiona más, se microfisura más, y hay algo que se cementa en medio de ellos, que es la sílice. Este es el proceso de compactación. Aquí lo veo de otra óptica. Entonces tengo los granos que empiezan a compactarse, entonces ya pasan a ser, se empiezan de estar sueltos a generar contactos puntuales o tangenciales en planos. Ya empieza que este como quien dice, se sobrelapa con el otro, serán contactos cóncavo convexos, y ya cuando llega al final será un contacto suturado, porque ya empiezan a fusionarse en estos dos. Esto es en el caso de las arenas. Pero si yo tengo una arcilla, y recordemos que las arcillas tienen la capacidad de absorber agua, una arcilla con agua presenta un 50-60% de agua, que yo cuando la compacto voy a generar que expulse agua del poro, y ya llega a estos niveles donde yo solamente voy a alcanzar del 10 al 20% de agua. Entonces, este proceso de compactación voy a tener aquí reducciones de porosidades, arenas limpias uniformes entre el 25 y 45, gravas entre el 25 y 45, pero ya cuando ya lo paso a arenisca baja a un 4 a un 30%, lutitas entre el 20 y 40, cuando yo podía tener 40-90% de poros, y calizas entre el 1 al 20%. Entonces aquí dependiendo de cómo estaré yo, que sería la figura A o la figura B, tendré esa posibilidad de tener una cantidad de poros específicos. Entonces relleno esos espacios. Yo después de que estoy compactando, voy a entrar en un proceso de cementación. Es rellenar los huecos que me quedan libres, que por la compactación no se llenaron. Entonces ¿qué le voy a meter allí? O cemento o matriz. Cuando yo hablo de cemento, es lo que lo aglomera, lo que lo une, lo que lo pega. Lo mismo, como les decía, un cemento Portland. Los materiales cementantes más comunes son dolomitas, calcitas o aragonitos, sílice, óxido de hierro y siderita. Entonces aquí muchas veces estos de aquí, estos compuestos químicos van a migrar y van a estar en iones que pueden migrar desde la superficie al interior por el agua subterránea. Llegan allí, las aguas ricas de estos iones percolan y se llegan a precipitar y a cementar, y generando que esos granos ya no estén sueltos, sino que estén unidos. Entonces, en resumen de ese proceso de litificación y diagénesis, tengo acumulación de sedimentos, un proceso de compactación donde yo reorganizo, perdido agua, pierdo espacio poroso, y una posibilidad de cementación, que sería allí cuando ya cementó algo. Entonces, eso me permite a mí generar mi roca sedimentaria. Entonces, en el caso de los sedimentos en granos, cuando tengo gravas y arenas, tengo aquí un proceso de suelto, de compactación, de cementación. Cuando tengo arcillas, pues simplemente tengo las capas de arcilla con una cantidad de agua, compacto, aprisiono, disminuyo porosidad, disminuyo agua,
y entra el proceso de litificación y aquí está el sedimento y la roca en el caso de las arenas. Aquí tengo, obviamente, vuelvo y explico la litificación en shales, que es como ese lodo o esa greda que está suelta, húmeda. Reorganizo las partículas de arcilla y compacto y cemento. En las arenas, vuelve y juega, entonces tengo las arenas, las compacto y las cemento. Entonces, para un resumen de estos procesos sedimentarios, tenemos la meteorización de suelo, que fuimos lo que vimos en la primera parte de esta clase magistral. Tengo una erosión en transporte donde tengo el sedimento, tengo la depositación y la desedimentación generando depósitos no consolidados, pero gracias a la litificación y diagénesis tendré mi roca sedimentaria. Resulta que yo les comentaba una de las imágenes iniciales de un registro estratigráfico y estábamos hablando de la estratificación. Resulta que cuando se deposita un material, se compacta, genera capas. Estas capas se caracterizan porque nos está mostrando una época geológica determinada. Ese proceso se llama registro estratigráfico. De esto nace la estratigrafía, que es una gran ciencia desde el punto de vista geológico, o una rama de la geología, donde por allí se van muchos colegas, porque están unidos con la parte del sistema de petróleos, que es el que va a buscar en esos registros estratigráficos qué unidades pueden tener posibilidad de ser generadoras y poderse explotar petróleo. Entonces, hay dos principios sencillos que utilizan para interpretar los eventos geológicos, porque es que la roca sedimentaria va a demostrar tiempos geológicos, ambientes geológicos que vivieron en esos momentos geológicos. Entonces, el principio de la horizontalidad original establece que los sedimentos son depositados como estratos horizontales, gracias al efecto de la gravedad. Si una secuencia de rocas no está horizontal, sino está plegada, me está mostrando que hay unos esfuerzos tectónicos que rigieron allí, que sufrieron esas capas. Eso será lo que vamos a ver cuando veamos geología estructural. Y el otro principio es el principio de la superposición. Establece una secuencia de estratos que la que está más abajo son más antiguas que las que están más arriba, que serían más modernas. Yo tengo el basamento, el estrato 1 un poquito más reciente que el basamento, pero si deposito el estrato 2 será más reciente que el estrato 1 y el basamento, pero si al final yo deposito en el estrato 3, este será el más moderno, le seguirá el estrato 2, le seguirá el estrato 1 y finalmente el más viejito será el basamento. Resulta que cuando yo estoy en una roca sedimentaria, como les voy a mostrar un poquito más adelante, nos mostrará registro de tiempo geológico. Registro de tiempo geológico por los fósiles, que los fósiles son simplemente organismos que estuvieron en una época y que sufrieron una serie de procesos que se convirtieron en roca. Ese animalito nos mostrará que está señalando una época determinada. En la estratigrafía, estos fósiles me están diciendo, si yo encuentro este fósil es aquí, que se le llama almelía, pero resulta que yo ya sé por dataciones históricas, porque se han encontrado en otros lugares que me están representando, que son del Jurásico. Más arribita yo podría tener este otro fósil, me está demostrando que está en otra época del Jurásico. Este otro fósil que estaría acá es una época más reciente, pero en el Jurásico. Esto me está diciendo que puedo datar las capas a nivel geológico. Aquí voy a hablar de estructuras sedimentarias, para su función en ingeniería civil, es más para que si ustedes se topan con materiales en un yacimiento, de material de construcción, o están en un estudio geológico de un talud, poder más o menos diferenciar si estoy viendo una roca sedimentaria o no. Es de acuerdo a las estructuras sedimentarias, que son estructuras por procesos que me están señalando si es un proceso depositacional o un proceso de transporte. Entonces digamos que, o de erosión. Gracias a eso podré saber si estoy en una sedimentaria o en una ígnea o una metamórfica, poderla diferenciar. Entonces hay estructuras sedimentarias depositacionales o primarias, estructuras sedimentarias erosionales, estructuras sedimentaciones post-depositacionales y estructuras sedimentarias de origen biológico y no fósiles. Aquí les voy a mostrar algunas de ellas solamente para que vean que existen. Entonces, por ejemplo, las depositacionales, estructuras generadas por flujos de corriente, estructuras de laminación planar, ondulitas o laminación cruzada, dunas o estratificación cruzada, estratificación Fleischer, ondulosa o lenticular, estratificación gradada. Como les digo, solamente para que vean que existe. Por ejemplo, está la plano paralela lenticular. Si ustedes ven esto en campo, lo más probable es que ustedes estén viendo ya una roca sedimentaria.
o este otro ejemplo. Que estas ondulitas son las que ocurren, por ejemplo, en la zona de marea, con las olas, donde yo tengo estos picos y estos demás. Estos son fotografías, o en ríos también, donde es tranquilo, se pueden generar estas ondulitas. Estos son ambientes actuales. Esto es lo que sería ya en un registro geológico en roca de hace muchísimos años, o miles o millones de años, que me puede estar demostrando que ahí hubo alguna superficie con agua que generó estas óndulas. De hecho, esto es lo que podemos estar amarrando si, por ejemplo, están viendo registros del de Marte, donde puede verse este tipo de situaciones, donde nos estaría reflejando que en algún momento, gracias a estos detalles, pudo haber existido agua o corrientes de agua. Por ejemplo, aquí están las ondulitas. Aquí hay ondulitas. Este BMM es Valle Medio del Magdalena, por ejemplo. Estratificación cruzada en ambientes sedimentarios, arenas de ríos, estuarios, deltas, playas, ambientes marinos. Me está diciendo que en algún momento de la época el canal o la superficie de depositación estaba en esta a nivel de esta horizontal, algo pasó y se inclinó y ahora está depositándose en esta otra dirección. Entonces, en ambientes y sus características, que sería esta estratificación Placer, ondulosa o lenticular, y esto será lo que sería el ejemplo de ese tipo de estratificación, para que vean que existe. La estratificación gradada, estructuras sedimentarias formadas por variación del tamaño de las partículas, donde yo aquí tengo unos tamaños y aquí tengo otros tamaños. Esto me está mostrando la velocidad del flujo o incremento del tamaño del grano a lo largo de la capa y demás. Aquí tendré fósiles y trazas e ignofósiles, que un ignofósil sería como que pasó por acá un gusanito, dejó la cavernita, dejó la cuevita y esto quedó marcado perfectamente. Y finalmente nos vamos a ver lo que sería la clasificación. Ya vimos todos esos procesos que se necesita para hacer una roca sedimentaria. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la clasificación de la roca sedimentaria. Esto de composición y textura, ya vimos desde rocas ígneas que existe esa clasificación. Aquí también se ve que yo puedo clasificar las rocas por composición y por textura. Sabemos que la composición son los minerales que la forman. Sabemos que la textura es como están organizados los constituyentes. Sabíamos que en rocas ígneas, volcánicas e intrusivas son distintas ambos texturas. En rocas sedimentarias también voy a tener la posibilidad de clasificar por tamaño, por forma, por posición, no de los cristales en rocas ígneas que vimos la clase pasada, sino por los de las partículas, de los granos, de los detritos, de los precipitados para la roca sedimentaria. Cada tipo de roca tiene una textura diferente. Entonces digamos que para la clasificación de la roca sedimentaria, según Shelley en 2000, el primer grupo serán los de sedimentos alóctonos o detríticos. Yo les comentaba al principio de esta segunda parte, tenemos detritos, granos o clastos. Aquí sería sedimentos detríticos, es decir, depósitos terrígenos, arcillas, arenas, siliciclásticas y conglomerados. Depósitos piroclásticos, cuando el volcán emana esa ceniza y es el origen, sufre erosión y sufre transporte. Se pueden catalogar también como sedimentarias, pero eso es en casos muy específicos, que serían los depósitos que son arenas vulcanoclásticas, pero se clasifican mejor y se dejan desde el ambiente ígneo. Se los pongo acá porque a veces hay geólogos que lo intentan asociar por esta parte. Sedimentos autóctonos o no detríticos, por precipitación química la mayoría. Entonces serían las evaporitas como el yeso, la sal, algunos lodos calcáreos, precipitación biogeoquímica, carbón, las calcáreas y depósitos residuales, las lateritas y las bauxitas. Entonces, en resumen, para la clasificación, tengo en detríticas o alóctonas y no detríticas o autóctonas. Dentro de las detríticas o alóctonas tendré los conglomerados, es decir, los clastos, granos o detritos, tienen un diámetro mayor a 2 milímetros. Se le llaman gravas a esos granitos. Las areniscas
Sus clastos, llamados arenas, tienen un diámetro comprendido entre 0.06 milímetros y 2 milímetros. Las arcillolitas, sus clastos llamados lodos o limos, tienen un diámetro inferior a 0.06 milímetros, es decir, son microscópicos. Esos son el grueso de la clasificación de las detríticas o alóctonas. De las no detríticas o autóctonas tendremos las rocas carbonatadas, compuestas por carbonatos. Los más abundantes son las calizas, que están formados por calcita. Rocas salinas o vaporíticas en sales disueltas, como el yeso, la halita, la silvina. Y aquí se podría añadir un cuadrito más, que son las orgánicas, donde estaría el carbón. Si vemos esto un grosso modo, estas que siguen las detríticas, lo más importante de mirar es el tamaño de grano. Y dentro de las no detríticas resulta que la que más abunda dentro de las rocas sedimentarias no detríticas serán las carbonatadas. Si yo hago la prueba del ácido a una muestra y me efervece, muy posiblemente será una roca de este tipo. Entonces vamos a ver las primeras, vamos a ver estas de acá. Vamos a ver que formadas por fragmentos de distinto tamaño, en ellas se distinguen tres componentes principales. Los clastos, los granos o detritos, como les vengo diciendo, son los fragmentos más gruesos, o sea, esto de aquí. La matriz son los fragmentos más pequeñitos ubicados entre los clastos, es decir, yo tengo aquí un clasto y tengo materiales pequeñitos aquí chiquititos, será matriz. Y el cemento es la sustancia que precipita entre los componentes, que sería este de acá. Entonces, dependiendo de qué tamaño sea, tendré mi clasificación: grava, clastos redondeados, grava, clastos ondulosos, conglomerado, brecha, arena, areniscas, tamaño limo, limolitas, tamaño arcilla, lutitas, aunque aquí voy a hacer una aclaración con este término de lutitas. Entonces, vamos a empezar a verlas. Entonces, conglomerados o ruitas, formados por consolidación de cantos, guijarros o gravas de fragmentos superiores a 2 milímetros, englobados en una matriz arenosa o arcillosa y con un cemento de grano fino que los une. Según la forma de los cantos, los conglomerados se pueden distinguir entre dos. Conglomerados, sus clastos son redondeados, y las brechas, sus clastos son angulosos. Esto es una brecha. Cuando yo hablo es esto, que esto sea anguloso. Esto será conglomerado, es decir, que sus clastos son redondeados. Espérate que no me... Acá. Esto será los redondeados. Por ejemplo, esto es un afloramiento de una roca conglomerado, un depósito de conglomerados, donde yo aquí tengo gravas tamaño grijo, gravas tamaño cantos gruesos, gravas tamaño cantos finos. Esto es un afloramiento de unos depósitos conglomerados. Las areniscas, sus clastos poseen un diámetro entre 2 y 0.06 milímetros. Entonces yo aquí tengo ejemplo de diferentes areniscas. Y este es un afloramiento de unas areniscas. Estos son afloramientos donde está en contacto Girón Los Santos, vía Jordán Santander, donde lo que pasa es que estas rocas que estarían aquí, que son areniscas, estas rocas están compuestas la mayoría por sílice, por cuarzo. Como les comento y les he venido diciendo, el cuarzo es un material que es bastante resistente. Al ser resistente puede generar capas bastante compactas, gruesas, bastantes prominentes en el terreno. Entonces digamos que cuando uno ve estas capas gruesas, muy posiblemente son areniscas y areniscas cuarzosas. Aquí tengo la formación Guadalupe Superior. Esto es hacia la zona yendo de Bogotá a Chuachi, donde se ve perfectamente estas capas potentes. Todos los cerros principales aquí, de la mayoría cercanos a Bogotá y de la cordillera oriental, más o menos están conformados por este tipo de rocas, areniscas. Son pronunciadas en el terreno, son los picos filudos que uno ve en el terreno. El otro gran grupo sería arcillolitas, limolitas, lodolitas, shales o lutitas. Son rocas detríticas de grano muy fino, inferior a 0.06 milímetros. Entonces aquí hay unos términos que hay que diferenciar muy bien. Limolitas, partículas entre 0.02 milímetros y 0.06. Las arcillolitas son partículas menores a 0.02 milímetros. Obviamente que para poder ver estas partículas habrá que hacer ensayos específicos y utilizar equipos también muy específicos. Aquí voy a diferenciar unos términos que son comunes y que suelen ustedes confundir, pero que en el caso es importante diferenciarlos muy bien.
El término lodolita, término genérico para distinguir entre arcillolitas y limolitas, cuando yo estoy en campo y no puedo distinguirlo. Eso lo puedo hacer. Nosotros, no sé si ustedes hayan escuchado que los geólogos comemos tierra. Es porque cogemos los fragmentos. Además, hay algo que se me olvidaba en este tipo de rocas. La mayoría son oscuras a negras. Entonces, antiguamente se le decía todo su lutita. Y por eso es que yo estoy haciendo esta diferenciación acá. Cierro el paréntesis. Entonces, en el caso de las lodolitas, cuando veamos esas rocas que no sabemos si son arcillolitas o limolitas, nosotros cogemos un pedacito y lo cogemos entre los dientes y lo empezamos a triturar. Obviamente nuestros dientes son muy sensibles. Al cabo de hacerse el proceso de trituración, si usted no siente granitos, podemos decir que posiblemente tenga usted una arcillolita, pero si usted siente cierto granito, será una limolita. Término coloquial, lodolita para ambos. La arcillolita, arcilla endurecida que no presenta laminación o la fisilidad en lutita. La lodolita maciza en el que el contenido de partículas de arcilla es mayor que el de las partículas de limo. Aquí ya viene el término lutita. Lo que pasa es que muchos geólogos, muchos ingenieros civiles hablan de todas las rocas negras, les ponen el término adjetivo lutita. Pero en cierta forma las lutitas son exclusivas para rocas sedimentarias laminadas, es decir, grano muy fino, formadas por la consolidación de arcillas y limos. Hasta ahí podría ser cualquiera de estas dos. Pero esta se caracteriza por su contenido abundante de minerales de arcilla y cuarzo y por su estructura finamente laminada que le confiere fisilidad plano paralela a la estratificación. Entonces, que también dice que se rompe fácilmente. ¿Por qué lo digo? Porque tuve que recibir una tesis de maestría donde a una roca dura negra le estaban poniendo el término lutítico y sobre ese término o esa roca hicieron muchos experimentos y les daba comportamientos distintos a una lutita ordinaria. Al verla resulta que no era una lutita sino otro tipo de roca. Entonces esto lo hago para que no le nombren lutita a todo lo negro y oscuro que vean, porque hay otras rocas que pueden tener un comportamiento mecánico mejor, pero lo están categorizando con el término lutita y es lo que ustedes llaman, o el ingeniero civil llama, material que no es apto para nada. Entonces prefiero que tengan esta diferenciación de términos. Estos son un depósito, un afloramiento de rocas arcillosas, pero este es el término lutítico, el que se parte con solo verlas. Aquí también ustedes ven intercalación de capas. Es normal que haya intercalación de capas en rocas sedimentarias. Esta capa, que es un poco más dura que estas, muy posiblemente son areniscas y estas son las arcillolitas. Ahora vamos a hablar de composición. Estamos hablando de la clasificación por tamaño. Ahora vamos a hablar de la clasificación, o por lo menos de decir qué composición están hablando de esos granos. Esos granos pueden estar compuestos por cuarzo, por feldespatos o minerales accesorios como micas, minerales pesados o otros minerales. Puede tener fragmentos líticos, pedacitos de rocas de otras rocas, partículas biogénicas, siempre y cuando la cantidad sea menor al 50%. Si sobrepasa el 50% de estas partículas biogénicas, es decir, pedacitos de conchas de moluscos, fragmentos de origen marino, de animalitos que alguna vez existieron, si supera el 50% de ellos, lo tengo que trabajar como una roca no detrítica de tipo calcáreo. Puede tener minerales autigénicos, es decir, que crecen en el sitio. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo a los minerales existentes. Esta será la composición, la clasificación por composición, pero digamos que esta clasificación tiene que tener cierta destreza el que lo va a hacer para clasificarla, porque tiene que distinguir muy bien un cuarzo de un feldespato, de un fragmento de roca, de una caliza. Así que esta clasificación existe para nosotros como geólogos. En laboratorio, cuando tengamos nuestro laboratorio, vamos a clasificar por textura, es decir, por tamaño. Vamos a clasificar por gravas, areniscas o conglomerados, areniscas y arcillolitas. Entonces, ¿qué sería la clasificación por textura? Donde vamos a tener el tamaño del grano, vamos a ver la redondez y esfericidad del grano, vamos a hablar de la selección del grano, la porosidad y la madurez de los sedimentos. Tamaño, pues simplemente uno utiliza una tabla de clasificación. La normal es la que se usa, la de Undet-Wentworth, que es una escala que divide en 4 grandes categorías: arcillo, limo, arena y grava. Es meramente comparativa.
tenemos la clasificación que sería también esta de acá. Lo que yo les decía, para trabajar los métodos para medir el tamaño de grano, las arcillas y los limos, necesito tener equipos un poco más robustos que me permiten medir muy bien esos tamaños tan finos. Cuando yo tengo gravas arenas puedo hacerlo por simple tamizado, y cuando yo tengo bloques por medición directa. La forma es otra parte de la textura que está relacionada con la redondez y la esfericidad. Redondez o angularidad definido como el promedio de los radios de las curvaturas que generan sus aristas. Esfericidad determina la forma del grano con respecto a la proximidad hacia una esfera. Pero digamos que uno tiene estas tablas comparativas que me ayudan ya con el ojo poder clasificar las partículas de acuerdo a una esfericidad y una redondez o angularidad. Entonces digamos que uno puede llegar a clasificar así, y esto es lo que vamos a hacer también en el laboratorio. Esta redondez y esfericidad también me está diciendo internamente la roca cuánto transporte tuvieron esos granitos que están conformando la roca. Esto será, por ejemplo, mucha angularidad y poca redondez. Es distinto a tener muy redondo, donde aquí me está diciendo que aquí hubo mayor transporte. Selección. Determina la distribución de tamaño de grano, es decir, cuántos tamaños de grano voy a tener allí. Si tengo un único, que sería un bien seleccionado, o tengo varios, que sería muy pobre seleccionado. Entonces aquí tengo grado de selección, muy bien seleccionado, moderadamente seleccionado, probablemente seleccionado. Porosidad, porcentaje de vacíos que quedan en medio de todos esos espacios entre los granitos, el cemento. Entonces será la porosidad. Esta porosidad es muy importante en la parte de agua subterránea, porque por medio de ese sistema poroso es por donde va a correr el agua subterránea. Como les comentaba, tiene que medirse muy bien para el agua, para cuando estemos en sistemas de agua subterránea, para saber cuál es la cantidad de agua que puede transportarse a través del sistema. En cuanto a madurez del sedimento, esto es muy de la vista del geólogo. Es un concepto que hace referencia al grado de desarrollo que ha alcanzado los procesos de generación de ese sedimento y que conducen a una máxima expresión de sedimentos estables a nivel composicional y a nivel textural. Entonces, madurez mineralógica implica la retención de la roca en minerales estables, que me están indicando también si son minerales estables, voy a tener poca capacidad de que eso se me meteorice tan rápido como si yo lo tengo en sedimentos poco maduros. Eso también está hablando sobre ciertos ambientes geológicos que son importantes nosotros tratarlos para nosotros como geólogos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo tamaño de grano, en depósitos eólicos tendré estos tamaños y estas formas, estas selecciones, depósitos costeros, depósitos fluviales o coladas de barro. Esta clasificación que ustedes ven tienen aquí en esta diapositiva es la que se va a centrar la clasificación que vamos a trabajar en ingeniería civil en el laboratorio cuando lo tengamos, donde voy a tener porciones de grava, porciones de arena, porciones de lodo definidos en la muestra que vamos a trabajar y poderle darle el nombre exacto por textura. Entonces digamos que esta es la clasificación que va a ser aplicable para detríticas o alóctonas. Eso era el gran grupo de rocas. Vamos al otro gran grupo, que serían las no detríticas o autóctonas. Estas son por precipitación química, como lo hemos mencionado. Incluye una variedad de rocas como las carbonatadas o las sílex, que están compuestas por sílice criptocristalina, o las evaporitas, como lo que es el yeso y la halita o la sal común. Las rocas de precipitación biogeoquímica, que serían las carbonatadas, entre ellas también están las radiolaritas, que son una roca toda rarita que existe. Esta sería otra clasificación. Entonces digamos que las que están hechas de calcita, calizas, travertinos, coquinas, calizas fosilíferas o cretas, las que están por cuarzo, rocas silíceas, las del yeso, la halita salgema y la hulla, fragmentos alterados como la hulla. Entonces vamos a ver ese origen de esos materiales para formar esa no detrítica.
Entonces tenemos algunos constituyentes solubles liberados de la roca origen durante el proceso de meteorización química, que son transportados por las corrientes de agua. En su recorrido incrementa la cantidad de materiales que son solubles. Material disuelto que transporta los iones de carbónico, gas carbónico, calcio, ácido silícico, sulfatos, cloruros, sodios, magnesios, potasios, hierros, entre otros. Obviamente lo principal controlador de esa precipitación es la pH o la acidez, el potencial reductor de la solución, la temperatura, evidencias geológicas y demás. Digamos que todo esto va a involucrar para la formación de esa roca no detrítica o autóctona, dependiendo de los organismos que también logren precipitarse y transformarse, voy a tener la posibilidad de tener un tipo de roca especial. Entonces, dentro de las no detríticas o autóctonas, un gran grupo son las rocas calcáreas. Están compuestas por materiales formados en su mayoría o muy cerca de una cuenca de sedimentación. Los componentes principales son la calcita o carbonato de calcio y la dolomita, carbonato de calcio y de magnesio. En estas, para su clasificación a nivel de composición, se le llaman granos, pero esos granos en realidad vienen siendo fósiles, intraclastos, oides o peles o peloides, que son granos más o menos redondeados compuestos por micrita. Su origen es variado, bueno, tiene una gran teoría de formación de esto. Ya les explico el término fósil. Tiene matriz o micrita calcárea o tiene cemento calcáreo también. Cemento como tal lo hemos mencionado, igual que el cemento Portland, la misma historia, el término cemento. Entonces aquí tengo lo que sería una roca calcárea del grupo no detrítico. Yo tengo fósiles, que son, muchos fósiles tienen estas formas biológicas, que uno definitivamente las redondeadas son típicos de elementos que alguna vez vivieron, de seres que alguna vez vivieron, en un cemento calcáreo o una matriz micrítica. Aquí viene el término fósil, que es importante y se los voy a explicar. El concepto de fósil se refiere a partes de animales o plantas o cualquier impresión, trazo o vestigio morfológico dejado por organismos que están extinguidos o que vivieron hace mucho tiempo. La paleontología es la parte de la geología que estudia los fósiles. Entonces tengo, por ejemplo, fósiles de tribolites, de amonitas, del helecho, del pez, ámbar en insectos. ¿Cómo es ese proceso de fosilización? Esto va muy de la mano para poder clasificar rocas calcáreas, es decir, no detríticas. La fosilización conforma un acontecimiento muy excepcional, pues lo habitual es que los restos desaparezcan sin dejar rastro. Cuando se encuentra un fósil quiere decir que ha pasado muchas cosas raras, por decirlo así, especiales para encontrar ese fósil. La mayoría de los fósiles corresponden a las partes que son más resistentes de ese ser, las conchas o el esqueleto. Las plantas blandas muy raramente se fosilizan, pero si se encuentra algún fósil con partes blandas fosilizadas, es un registro geológico muy valioso que el paleontólogo entra a estudiar. Entonces viene primero la muerte y acumulación del cadáver, depositación de las partes blancas, o sea, por decirlo así, entra un proceso de descomposición en las partes blandas, enterramiento y diagénesis por gracias a sus capas de sedimentos que llegan y lo tapan, y de un momento a otro va a tener una erosión, desenterramiento por ya a nivel de roca sedimentaria. Entonces, ¿cuál es la importancia de esos fósiles? Obviamente los fósiles constituyen una de las herramientas muy útiles para la geología a nivel temporal y de paleoecología. Las especies, por ejemplo, en formación temporal, las especies evolucionan, van cambiando, gracias a eso podemos tener teorías evolutivas. Por ello, lo normal es que una especie fósil solo aparezca en las rocas de un periodo concreto de la historia de la Tierra. Y información paleoecológica, gracias a que ese ser vivo vivía en un ambiente adaptado a un clima, a un medio específico, eso nos permite determinar esa capa de roca en qué época, en qué ambiente estuvo. Es decir, por ejemplo, las estrellas de mar fósiles nos indican que el ambiente donde se depositaron los sedimentos tenía que ser de origen marino. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del tiranosaurio rex, vivió únicamente en un periodo concreto de la historia, al final de la era secundaria terminó hace 65 millones de años. Sedimento que daría lugar a esta roca se depositó en un fondo marino, que sería la estrella de roca. Entonces aquí ya se tienen catalogados que ciertos animalitos pudieron vivir en ciertas épocas, o aparecer o transformarse, evolucionar en otras. Entonces digamos que esto será las líneas gruesas,
periodos durante los cuales son abundantes los fósiles, que sería, por ejemplo, esta, las líneas discontinuas, periodos durante los cuales son escasos estos fósiles. Gracias a eso podemos tener nuestra carta geológica o carta del tiempo geológico. Como les mencioné en la primera clase, este tiempo geológico es muy distinto al humano, donde tenemos diferentes eras geológicas, donde allí tenemos, por ejemplo, lo que sería el precámbrico, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. Y cada una pues tenemos diferentes épocas para medir. Entonces voy a hacer un breve resumen, esto lo tienen allí en la presentación. Yo voy a hablarlo más o menos para que ustedes entiendan y podamos ver cómo ha sido el cambio a nivel de la vida en la Tierra desde la época cámbrica hasta la que sería el terciario. Entonces el periodo cámbrico tenemos en los miles de años o millones de años en el cual se data una explosión de vida pobló los mares, pero la tierra firme permaneció estéril. Toda la vida animal era invertebrada y los animales más comunes eran los artrópodos llamados trilobites, extintos en la actualidad con miles de especies diferentes. Entonces digamos que encontrar un fósil de este lado ya me está diciendo que posiblemente esto es del periodo cámbrico. Aquí ocurrieron las colisiones múltiples entre las placas de la corteza terrestre, crearon el primer supercontinente llamado Gondwana. El periodo ordovícico, el predecesor del océano Atlántico actual, empezó a contraerse, mientras que los continentes de esa época se acercaban unos a otros. Los trilobites seguían siendo abundantes. Importantes grupos hicieron su primera aparición, entre ellos los corales, los crinoideos, los briozoos y los pelecípedos. Surgieron también peces con escudo óseo externo y sin mandíbula, que son los primeros vertebrados conocidos. Sus fósiles se encuentran en el lecho de los antiguos estuarios de América del Norte. El periodo silúrico, la vida se aventuró en tierra bajo la forma de plantas simples llamadas silofitas, que son los helechos, que tenían un sistema vascular para la circulación del agua, y animales parecidos a los escorpiones, parientes de los artrópodos marinos extintos en la actualidad llamados eurypterios. La cantidad y variedad de los trilobites disminuye, por los mares abundan en corales, en cefalópodos y peces mandibulados. La atmósfera alcanzó el 21% de oxígeno que en la actualidad. Periodo devónico, se conoce también como la edad de los peces, por la abundancia de sus fósiles entre rocas de este periodo. Entonces aquí hay diferentes tipos de peces que se pueden encontrar. Entre ellos había algunos escudo óseo externo con osimandíbula, tiburones primitivos, peces óseos a partir de los cuales evolucionaron los anfibios. En las zonas de tierra se hallaban muchos helechos gigantes. En el periodo carbonífero, los trilobites están casi extintos, pero los corales y los crinoideos empiezan y los braquiópodos a ser abundantes. Climas húmedos y cálidos fomentaron la cantidad de bosques exuberantes. Los anfibios se extendieron y dieron crecimiento a los reptiles, primeros vertebrados que vivían en la tierra. Aparecieron los insectos alados. Periodo pérmico, las zonas de la tierra se unieron en el único continente llamado Pangea. El hemisferio norte, bueno, ahí está la información de qué es lo que había en el periodo pérmico. En el periodo triásico, principio de la era mesozoica, quedó marcado con la reaparición de Gondwana y se dividió en los supercontinentes, la Eurasia y Gondwana. La forma de vida cambiaron considerablemente esta era, conocida como la era de los reptiles. Aparecen nuevas familias de pteridospermas y los coníferas y los cicadofitos se convirtieron en la mayoría de los grupos florales, junto a los quingos y otros géneros. Además, aparecieron reptiles como los dinosaurios y las tortugas, además de mamíferos. En el Jurásico, pues obviamente ya tenemos ahí más información por las películas que han salido, pues que nos permiten como apreciar un poquito más de la vida de esas épocas. Reptiles marinos, ictiosaurios, pleusaurios, evolucionaron esos animales a grandes animales. En el periodo Cretácico ya tenemos los grandes dinosaurios que prosperaron y evolucionaron de las formas más especializadas. Bueno, aquí está una de las extinciones masivas. Periodo terciario, digamos que ahí durante el Cenozoico las formas de vida de la tierra y del mar se hicieron más parecidas a las existentes de la actualidad. Se termina de formar la Patagonia, el levantamiento de la cordillera de los Andes, salen más animales herbívoros. En el Paleoceno, inmediatamente posterior a la extinción masiva al final del Cretáceo, aparecieron pues desaparición de los dinosaurios. En el Eoceno se desarrollaron unos grupos de mamíferos, como ciertos animales pequeños, parecidos a los caballos actuales, rinocerontes, tapires, rumiantes, ballenas y ancestros de los elefantes. En el Oligoceno aparecieron miembros de las familias de los gatos y de los perros.
En el Mioceno los marsupiales eran numerosos, en los océanos aparecieron los tiburones modernos, en particular el gran megalodón, evolución de los cetáceos. En el Plioceno aparecen los mamíferos con placenta, alcanzaron obviamente su apogeo y extendiéndose hasta el periodo cuaternario, hasta ahí empiezan a formarse los primeros Australopithecus. En el periodo cuaternario vienen las épocas de hielo que cubren la mayoría de la superficie. Ya aparece lo que sería el hombre moderno, los Homo sapiens. Y pues finalmente sería nuestro registro geológico con nuestro registro de fósiles, las eras, a la época actual. Digamos que todo lo que les mencioné es por simple cultura general, pero pues para nosotros entender cómo ha sido esa evolución de la Tierra desde las épocas iniciales. Nos volvemos a centrar que de todas maneras dentro de las rocas calcáreas vamos a tener fósiles. Por eso expliqué todo el origen del fósil y la importancia de los fósiles. Pero también tenemos una clasificación que dependiendo de qué estemos mirando podemos clasificar. Pero pues digamos que para la clasificación para ustedes, para que sea un poco más fácil de entender, vamos en laboratorio cuando lo tengamos a hacer la clasificación de Dunham. Cuando hacemos el laboratorio se los explicaré muy bien para que lo tengan presente para el laboratorio. Hay otra que es la clasificación de Folk, que también es exclusiva para rocas calcáreas. ¿Cuándo sé que tengo una roca calcárea? Pues simplemente cuando yo le puedo hacer la prueba del ácido y efervesce. Eso es esencial. Sin esa prueba no podré determinar si es una roca calcárea o no. Otro tipo de roca no detrítica, aparte de la calcárea, serán las rocas silíceas, es decir, que tienen mucho óxido de silicio. De ellas tenemos el sílex, la calcedonia del ágata, el jaspe y el ópalo. Tenemos también dentro de las no detríticas las fosfatadas, es decir, que tienen fosfato dentro de su composición. Son de origen blanco, son de color blanco, gris, azulado, verde o negro. Tenemos las rocas ferruginosas también dentro de las no detríticas, que tienen un alto contenido en óxido de hierro. Aquí tengo el hierro en Colombia, por ejemplo, para que sepan más o menos por dónde es que pueden estar encontrándose ese óxido de hierro y en qué zonas se puede llegar a ser explotable. Las rocas evaporíticas, el yeso y la anhidrita. La evaporita son rocas sedimentarias de precipitación química, como les hemos venido diciendo, compuestas de sales disueltas que se forman tras la evaporación del agua que los contenía. Entonces, el yeso y la anhidrita. Aquí tenemos el yeso, esto es en las minas de yeso en la formación Rosa Blanca, en los lados de Santander, hacia el cañón del Chicamocha o río Chicamocha. Aquí estaría la formación Rosa Blanca, donde se han encontrado el mejor depósito de yeso en Colombia. Los otros tipos de rocas evaporíticas es, por ejemplo, la lita, la silvina, la carnalita. La lita es la sal común. Pues obviamente tenemos las salinas de Zipaquirá, por este lado cercano a en la sabana de Bogotá, como pues el ejemplo de la Catedral de Sal. Las otras sales que podemos encontrar son las sales de Manaure en La Guajira. El otro tipo de roca no detrítica serán las carbonáceas, es decir, del carbón. Están compuestos por materia orgánica, es el producto final del derivado del enterramiento de grandes cantidades de materia vegetal durante millones de años. Un examen cerca del carbón con lupa revela a menudo estructuras de vegetales como hojas, corteza, madera, que han experimentado alteración química pero siguen siendo identificables. La anterior apoya la conclusión de que el carbón es el producto final del derivado del enterramiento de grandes cantidades de materia vegetal durante millones de años. Entonces, diferentes tipos de carbón podemos tener en la turba, como sería el primer paso. Siguiente del enterramiento será el lignito, donde yo tengo ya el carbón que empieza a tener un poder calorífico especial. Tenemos la hulla y tenemos la antracita, que sí ya es cuando sufre metamorfismo, que ya algunos, inclusive autores, clasifican este tipo de carbón como una roca metamórfica. Dependiendo de la clasificación del carbón, voy a tener un poder calorífico, que es el CF, creo, un contenido me parece que de material volátil y de carbono fijo, que sería CF, que sería K, poder calorífico sería PC, y dependiendo de eso voy a tener una posibilidad de generar más energía. Entonces la antracita, no mucho el carbón bituminoso, el carbón subbituminoso, el lignito y la turba, vamos a tener a poder clasificar el carbón de acuerdo a estas medidas.
Entonces, dependiendo de eso, esquema de clasificación de los carbones según el porcentaje de abundancia según su clasificación mineral. Contenido de carbón, contenido de energía va a aumentar en esta dirección, contenido de humedad va a aumentar en esta dirección. Estos, el lignito de generación de potencia, el subbituminoso de generación de potencia, industria cementera. Estos que ya van aumentando su contenido de posibilidad de generar energía, el bituminoso, el térmico, generación de potencia industrial en el cementero, el metalúrgico, el siderítico y el carbón duro, el antracítico, doméstico e industrial. Esta es solo otra clasificación donde yo tengo aquí el poder de calorífico de menor a mayor. Aquí tengo como las diferentes posibilidades y el material volátil que tengo. Las zonas carboníferas del país, La Guajira, el Cesar, norte de Santander, la zona de Cundinamarca, Boyacá, la zona de Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba. Aquí tengo la mina, una información sobre la mina de Cerrojón del Guajira, donde es el carbón en la roca sedimentaria, que está compuesta principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí está el poder calorífico medido en BTU por libra, la cantidad de ceniza, el material volátil, el azufre. La calidad del yacimiento Cerrejón medida en términos de poder calorífico oscila hasta 12.000 BTU por libra por no sé qué es GAR. Bueno, nuestro carbono es un producto sin lavar, triturado a 5 milímetros de tamaño máximo nominal, es exportado a Europa. Bueno, aquí está más o menos la información de la mina de Cerrejón. En resumen, tenemos rocas detríticas, predomina el tamaño del grano, clastos gruesos, conglomerados o brechas, areniscas y partículas finas, sean limolitas o sidiolitas, y rocas de precipitación química formadas por la acción de seres vivos, que sería el otro gran grupo, las calizas, las euparíticas, la lita, el yeso, y de color oscuro la turba, lignito, hulla y antracita. Con esto terminamos ya nuestra clase magistral de esta semana.